Bueno, no sé si se vio ahí en el grupo. Hoy vamos a leer 3 capítulos de Viento y Ceniza. Viento y Ceniza es uno de los libros de la saga que más me gusta. Y estamos en esta parte de Malva que la odio peor que el de Ogarín. Pero bueno, en un ratito empezamos estos 3 capítulos. Y nada, gracias por estar ahí escuchando. Fue re lindo esto de la maratón durante todo el año pasado y este año también. Está bueno tener este momento de encuentro así a la distancia. Bueno. ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Arrancamos? Bueno, el capítulo 81, el beneficio de la duda. No es más que una maldita mentira. Pues claro, por supuesto que lo es. Roger observó con recelo a su esposa y tuvo la clara impresión de que era peligroso permanecer cerca de ella. Esa golfa quisiera agarrarla y estrangularla hasta arrancarle la verdad. Entiendo el impulso, dijo, pero creo que será mejor que no lo hagas. ¿No hay nada que tú puedas hacer?, preguntó con furia. No lo sé, respondió, pero había pensado en ir a hablar con los Christie, por lo menos, y si puedo estar un momento a solas con Malva, lo haré. Pero al pensar en su último encuentro con Malva Christie, tuvo la inquietante sensación de que no sería tan fácil disuadirla de su relato. Brianna se sentó, mirando con el entrecejo fruncido su plato de tortitas de trigo sarraceno y comenzó a untarlas con manteca. Su furia comenzaba a ceder ante el pensamiento racional. Si consigues que admita que no es cierto, dijo lentamente, esto estaría bien. Pero si no, lo mejor que podemos hacer es averiguar quién ha estado con ella y si algún tipo admite en público que él podría ser el padre. Eso arrojaría bastantes dudas sobre su historia, por lo menos. Es cierto, Roger vertió pequeñas cantidades de jarabe sobre sus propias tortitas. Incluso entre tanta incertidumbre y nerviosismo disfrutó con el olor denso y oscuro y la anticipación de una dulzura poco común. Aunque quedarían algunos convencidos de la culpabilidad de Jamie. Toma. Yo la vi besando a Obadiah Henderson en el bosque, dijo Bree, a finales del otoño pasado. Si fue él, con razón, ella no quiere decirlo. Roger la observó con curiosidad. Conocía a Obadiah, que era un tipo corpulento y tosco, pero para nada desagradable de aspecto, y tampoco estúpido. Algunas mujeres lo considerarían un partido decente. Tenía 15 acres que cultivaba competentemente y era buen cazador. Pero él jamás había visto a Brianna siquiera hablar con aquel hombre. ¿No se te ocurre ningún otro?, preguntó ella sin dejar de fruncir el ceño. Bueno, Bobby Higgins, respondió todavía receloso. Los gemelos Beardsley le echaron el ojo cada tanto, pero desde luego tuvo la desagradable sensación de que ese interrogatorio terminaría con Brianna haciéndole prometer que iría a hacerles preguntas incómodas a todos los posibles padres, un proceso que a él le parecía un tanto insensato como peligroso. ¿Por qué?, exigió saber ella, cortando una furia de pilas de tortitas. ¿Por qué haría algo así? Mamá siempre ha sido tan amable con ella. Bueno, hay 2 razones posibles, respondió Roger, e hizo una pausa para cerrar los ojos y así saborear mejor la manteca derretida y el jarabe de arce sobre el trigo sarraceno caliente y recién hecho. O bien, el verdadero padre es alguien con quien no quiere casarse por el motivo que sea, o ha decidido tratar de apoderarse del dinero o las propiedades de tu padre, obligándolo a entregarle una suma para ella o para el niño. O ambas cosas. Quiero decir,
No quiere casarse con quien quiera que sea y además quiere el dinero de papá que por otra parte no tiene. O ambas cosas, admitió él. Comieron en silencio durante unos minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Jem había pasado la noche en la casa grande. Después de la boda de Lizzie, Roger había sugerido que Amy McCallum sustituyera a Lizzie como criada, y desde que ella y Aidan se habían mudado, Jane pasaba cada vez más tiempo allí, a la vez que se consolaba por la pérdida de Germaine con la compañía de Aidan. No es cierto, repitió ella testaruda, papá jamás haría. Pero él vio una duda débil en el fondo de los ojos. No, no lo haría, dijo con firmeza. Brianna, no es posible que pienses que hay algo de verdad en ello. No, claro que no. Pero lo dijo con demasiada fuerza, demasiado categóricamente. Él dejó el tenedor y la miró de frente. ¿Qué ocurre? ¿Sabes algo? Nada. Roger dejó escapar un sonido de escepticismo y ella miró con el ceño fruncido el charco pegajoso que había quedado en su plato. No, repitió ella, pero se mordió el labio inferior y metió la punta del dedo en el charco de jarabe. Es solo que... ¿Qué? No se trata de papá, dijo lentamente, y no sé nada con seguridad respecto de mi otro padre. Es solo que recuerdo cosas que en su momento no entendí y ahora comprendo. Se detuvo de repente. Un día estaba curioseando con su cartera, no para espiarlo, sino tan solo como diversión. Sacaba todas las tarjetas y las cosas y volvía a meterlas. Había una nota entre los billetes. Alguien le sugería encontrarse para almorzar. Parece bastante inocente. Empezaba con querido y no era la letra de mi madre. Ah, dijo él. Y después de un momento añadió, ¿cuántos años tenías? 11. Volví a guardar la nota y traté de borrarla de mi mente. No quería pensar en eso, y creo que jamás lo hice, desde aquel día hasta ahora. Hubo otras cosas que veía y no entendía. Más que nada la forma en que estaban las cosas entre ellos, entre mis padres. Cada tanto pasaba algo, y yo no sabía qué, pero siempre supe que algo andaba realmente mal. Perdió el hilo del discurso y suspiró fuertemente. Bri, dijo Roger con delicadeza, Jamie es un hombre honrado y ama profundamente a tu madre. Bueno, sabes, de eso se trata, dijo ella en voz baja. Yo habría jurado que mi otro padre también lo era, y lo hice. No era imposible. La idea no dejaba de regresar a la mente de Roger, incomodándolo como una piedrecita en el zapato. Era cierto que Jamie Fraser era un hombre honrado. Estaba muy apegado a su mujer y se había sumido a una profunda desesperación durante la enfermedad de Claire. Roger había temido por él casi tanto como por Claire. Los ojos se le habían hundido y sus mandíbulas habían adoptado una expresión lúgubre durante aquellos calientes e interminables días de la hedionda muerte, sin comer, sin dormir, apenas manteniendo en pie por la voluntad. En aquel entonces Roger había tratado de hablarle de Dios y de la eternidad, reconciliarlo con lo que parecía inevitable, pero había sido repelido con furia y con los ojos ardientes ante la mera idea de que Dios pudiera ocurrírsele llevarse a su esposa, seguida de una desesperación completa cuando Claire entró en un letargo muy cercano a la muerte. No era imposible que la oferta de un momentáneo consuelo físico, hecha en el vacío de la desolación, hubiera ido más lejos de lo que ambas partes habían querido. Pero ya estaban a principios de mayo, y Malva Christie llevaba 6 meses de embarazo, lo que significaba que había adquirido ese estado en noviembre. La crisis de la enfermedad de Claire había ocurrido a finales de septiembre. Roger recordaba con nitidez el olor de los campos quemados en la habitación donde ella había despertado de lo que parecía una muerte segura. Sus ojos enormes y apagados, sorprendentemente hermosa,
con la cara como la de un ángel andrógino. Correcto, de acuerdo. Ningún hombre era perfecto, y cualquier hombre podía ceder a una invitación extrema, una vez, pero no reiteradamente, y no James Fraser. Malva Christie era una mentirosa. Sintiéndose un poco más tranquilo, Roger avanzó por un costado del arroyo hacia la cabaña de los Christie. «¿No hay nada que tú puedas hacer?», le había preguntado Brianna, angustiada. Muy poco, pensó, pero debía intentarlo. Era viernes. Él podía, y lo haría, predicar un sermón terrible sobre los males del cotilleo, una vez llegado el domingo. Pero con lo que sabía sobre la naturaleza humana, cualquier beneficio derivado de ello probablemente sería demasiado efímero. Más allá de eso, bueno, la logia se reuniría el miércoles por la noche. Hasta ese momento las cosas iban bastante bien y detestaba tener que arruinar la frágil concordia de la logia recién nacida, arriesgándose a hablar de cosas desagradables en una reunión. Pero si no había ninguna oportunidad de que aquello sirviera de algo, ¿sería provechoso alentar tanto a Jamie como a las dos Christie varones a que asistieran? De esa manera la cuestión saldría a la luz, y por malo que fuera el asunto, el conocimiento público y abierto siempre era mejor que la purulenta maleza de los escándalos susurrados. Le parecía que Tom Christie cuidaría sus modales y se comportaría de una manera decente, pero no estaba tan seguro respecto a Alan. El hijo compartía los rasgos de su padre y su sentido de rectitud moral, pero carecía de la voluntad de hierro y el autocontrol de Tom. A estas alturas ya había llegado a la cabaña, que parecía vacía. Sin embargo, oyó el sonido de un hacha, el lento cloc de la madera partiéndose, y rodeó la casa para ir a la parte trasera. Era Malva, que se volvió ante su saludo, con una expresión de recelo en el rostro. Él vio que ella tenía manchas de color lavanda debajo de los ojos y que su piel tenía un intenso color rosado. La saludó cordialmente. «Si ha venido a intentar que me retracte, no lo haré», dijo ella. «He venido a preguntarte si querías hablar con alguien», dijo él. Eso la sorprendió. Dejó el hacha y se limpió la cara con el delantal. «¿Hablar?», dijo lentamente examinándolo. «¿De qué?». «De lo que quieras. Dudo que hayas podido hablar con alguien últimamente, salvo tu padre y tu hermano, y tal vez ellos no sean capaces de escucharte justo ahora». Una similar sonrisa mínima sobrevoló sus facciones y luego desapareció. No me escuchan», declaró. «Pero no importa, no tengo mucho que decir, ¿sabe? Soy una puta, ¿qué más puedo decir?» «Yo no creo que seas una puta», repuso Roger en voz baja. «Ah, ¿no?». Se balanceó hacia atrás sobre las suelas de sus zapatos, estudiándolo con una expresión burlona. «¿De qué otra manera llamaría usted a una mujer que abre sus piernas para un hombre casado?». A Roger le pareció que Malva intentaba escandalizarlo con una procacidad deliberada, y daba resultado, aunque él se cuidó de ocultarlo. Equivocada, tal vez. Pero Jesús no le habló con dureza a la mujer que sí era prostituta. Yo no tengo que hacerlo con alguien que no lo es. «Si ha venido a citarme la Biblia, ahórrese el aliento y úselo para enfriar sus gachas», replicó ella con una mirada de desagrado. «Ya he tenido más que suficiente de eso». Eso, reflexionó él, era probablemente cierto. Tom Christie era de esa clase de personas que sabía un versículo o 10 para cada ocasión, y si no castigaba a su hija físicamente, seguro que lo hacía verbalmente. Inseguro de qué decir a continuación, extendió una mano. «Si me das el hacha, yo hago el resto». Enarcando una ceja, ella puso el hacha en sus manos y retrocedió un paso. Él cogió un pedazo de madera y lo partió limpiamente en dos. Luego se agachó para recoger otro. Ella lo observó durante un momento y se sentó lentamente en un tocón más pequeño. Todavía hacía frío en la montaña, a pesar de ser primavera.
y a ellos se sumaban los últimos alientos invernales de las altas nieves, pero el trabajo lo hizo entrar en calor. En ningún momento Roger olvidó que ella estaba allí, pero mantuvo los ojos en la madera y se dio cuenta de que sus pensamientos regresaban a la conversación previa con Bree. De modo que Frank Randall había sido, tal vez, infiel a su esposa en algunas ocasiones. A fuerza de ser justo, Roger no estaba seguro de que pudiera culpársele, conociendo las circunstancias del caso. Claire había desaparecido por completo, sin dejar rastro, dejando a Frank buscándola desesperadamente, lamentando su pérdida, hasta que finalmente había podido recomponer los pedazos de su vida y seguir adelante, momento en el cual la esposa desaparecida reaparece, consternada, maltrecha y embarazada de otro hombre. Ante lo cual, Frank Randall, ya fuera por un sentido de honor, de amor o simplemente de ¿qué? Curiosidad, la acepta de regreso. Recordó el momento en que Claire les había contado la historia y estaba claro que ella, por su parte, no quería especialmente ser aceptada. Debía de estar claro para Frank Randall también. Entonces no era de extrañar que el escándalo y el rechazo lo hubieran desviado del camino recto en algunas ocasiones, y tampoco era de extrañar que los ecos de los conflictos ocultos entre sus padres hubiesen alcanzado a Brianna. Y como se dio cuenta entonces con una sensación de revelación, tampoco le era de extrañar que a ella le hubiera molestado tanto su amistad con Amy McCallum. De pronto se percató de que Malva Christine estaba llorando, en silencio, sin cubrirse la cara. Las lágrimas corrían por sus mejillas y sus hombros temblaban. Roger dejó el hacha y se acercó a ella. Le pasó un brazo por los hombros, delicadamente, y acunó su cabeza tocada por un gorro palmeándola. «Vamos», le dijo en voz baja, «no te preocupes, ¿de acuerdo? Todo saldrá bien». Ella meneó la cabeza y las lágrimas le surcaron el rostro. «No es posible», susurró, «no es posible». Además de la compasión que sentía por ella, Roger cobró conciencia de una sensación de esperanza cada vez mayor. Cualquier vacilación que pudiera tener de aprovecharse de su desesperación era muy inferior a su determinación de llegar al fondo de todo el asunto. Pero no debía presionarla demasiado, no debía apresurarse. Ella debía confiar en él. De modo que la palmeó, le frotó la espalda como lo hacía con Jem cuando se despertaba con pesadillas, pronunció palabras de alivio, todas sin sentido, y sintió que ella comenzaba a ceder. Cedía, pero de una manera extrañamente física, como si su carne estuviera en cierta forma abriéndose, floreciendo lentamente bajo su roce. Extraña y al mismo tiempo raramente familiar. Ya lo había sentido cada tanto con Bree, cuando se había vuelto a ella en la oscuridad, cuando ella no había tenido tiempo de pensar, sino que había respondido solo con su cuerpo. El recuerdo físico lo sacudió y se echó un poco para atrás. Tenía la intención de decirle algo a Malva, pero el sonido de una pisada lo interrumpió. Alzó la mirada y se encontró con Alan Christie, que caminaba hacia él desde el bosque con la cara como un trueno. «Apártese de ella». Roger se irguió de pronto, con el corazón batiéndole con fuerza, cuando se dio cuenta del equívoco al que podía inducir la situación. «¿Qué pretende acercándose como una rata detrás de un trozo de queso?», gritó Alan. «¿Cree que como ella ya está mancillada, cualquier bastardo hijo de puta puede aprovecharse?» «He venido a ofrecerle consejo», dijo Roger, «y consuelo, si es posible». «Oh, sí». Alan Christie tenía la cara enrojecida. «Consolarme con manzanas y calmarme con uvas pasas, ¿es eso? Puede meterse su consuelo en el culo, Mackenzie, y su mala polla también». Alan tenía las manos cerradas a los costados, temblando de ira. «No es usted mejor que su suegro. O tal vez
Se dirigió de pronto a Malva, que había dejado de llorar, pero seguía sentada congelada sobre su tocón. Tal vez fuera él también. ¿Es eso, pequeña zorra? ¿Te acostaste con los dos? Respóndeme. Su mano se estiró para bofetearla y Roger la cogió en un acto reflejo. Estaba tan enfadado que casi no podía hablar. Christie era fuerte, pero Roger era más grande. Le habría roto la muñeca al joven si hubiese querido. Lo que consiguió fue hundir los dedos con fuerza en el espacio entre los huesos y le complació ver cómo los ojos de Christie casi se le salían de las órbitas, húmedos por el dolor. «No le hables así a tu hermana», dijo, «ni a mí». Cambió la presión, y le torció la muñeca a Christie con fuerza hacia atrás. «¿Me oyes?» La cara de Alan se puso blanca y expulsó el aliento con un siseo. No respondió, pero consiguió asentir. Roger soltó el apretón, casi arrancándole la muñeca al joven, con una repentina sensación de repulsión. «No quiero oír que has maltratado a tu hermana de ninguna manera. Si yo me entero, te arrepentirás». «Buenos días, señor Christie». «Señorita Christie», añadió, haciéndole una breve reverencia a Malva. Ella no respondió, solo lo contempló con unos ojos grises como nubes de tormenta, enormes por la conmoción. El recuerdo de esos ojos acompañó a Roger mientras se alejaba del claro y se zambullía en la oscuridad del bosque, preguntándose si había mejorado las cosas o las había dejado mucho peor. La siguiente reunión de la logia del Cerro Fraser tuvo lugar el miércoles. Como era habitual, Brianna fue a la casa grande, llevándose consigo a Jamie y su cesta de labores, y le sorprendió encontrar a Bobby Higgins sentado a la mesa, terminando de cenar. «Señorita Brianna», él amagó levantarse al verla con una expresión radiante, pero ella le indicó con un gesto que volviera a su asiento. «Bobby, qué alegría volver a verte. Pensábamos que ya no volverías». Él asintió con expresión triste. «Sí, tal vez sea así, al menos por un tiempo. Pero a su señoría le llegaron algunas cosas de Inglaterra y me encargó que las trajera». Rebañó el fondo del cuenco con un pedazo de pan. «Y además, yo tenía muchos deseos de venir, para ver a la señorita Christie, ¿sabe?» «Oh». Diana levantó la mirada y se encontró con la señora Buck, que puso los ojos en blanco. «Sí, Malva. ¿Está mi madre arriba, señora Buck?» «No, Annigan. Tuvo que ir a casa del señor McNeil. Está aquejado de pleuresía». Apenas haciendo una pausa para recobrar el aliento, se quitó el delantal y lo colgó de su gancho, buscando la capa con la otra mano. «Debo irme al Linan. Hutch querrá cenar. Si necesita algo, Amy anda por aquí». Y con la menor de las despedidas, se marchó, dejando a Bobby contemplándola desconcertado. «¿Algo anda mal?», preguntó el chico, volviéndose a Brianna. «Bueno». Brianna se preparó para lo peor y se lo contó todo a Bobby. A medida que hablaba, el rostro dulce y joven del muchacho iba tornándose blanco y rígido a la luz del fuego. No se animó a mencionar la acusación de Malva. Solo le dijo que la chica estaba embarazada. Él ya se enteraría de la parte de Jamie, pero desde luego no por boca de ella. «Ya veo, señorita, sí, ya veo». Permaneció sentado un momento contemplando el pedazo de pan que tenía en la mano. Luego lo dejó caer en el cuenco. Se incorporó de pronto y corrió afuera. Brianna lo oyó vomitar en las zarzamoras al otro lado de la puerta trasera. No regresó. Fue una velada larga. Estaba claro que su madre pasaría la noche con el señor McNeil y su pleuresía. Amy McCollum bajó un rato y ambas conversaron incómodas mientras tejían, pero luego la criada huyó hacia la planta superior. Aidan y Jamie, autorizados a quedarse levantados hasta tarde y jugar, se cansaron y se quedaron dormidos sobre el banco. Brianna se retorció los dedos, abandonó sus labores
y caminó de un lado a otro esperando a que acabara la reunión de la logia. Quería su propia cama, su propia casa. La cocina de sus padres, por lo general tan acogedora, parecía extraña e incómoda y ella se sentía como una forastera. Por fin, después de mucho tiempo, Roger entró con aspecto irritado. «Ya estás aquí», dijo ella, aliviada. «¿Cómo ha ido la logia? ¿Acudieron los Christie?» «No». «Salió bien, supongo. Fue un poco incómodo, por supuesto, pero tu padre la dirigió lo mejor posible dadas las circunstancias». Brianna hizo una mueca, imaginándoselo. «¿Dónde está?» Dijo que quería ir a caminar solo un rato. Tal vez ir a hacer un poco de pesca nocturna. Roger la rodeó con los brazos. «¿Has oído el estrépito?» «No. ¿Qué ha ocurrido?» «Bueno, acabábamos de parlotear un poco sobre la naturaleza universal del amor fraternal cuando se armó una trifulca cerca de tu telar. Todos se acercaron a ver de qué se trataba y allí estaban, tu primo Ian y el pequeño Bobby Higgins, rodando por el suelo y tratando de matarse entre sí». «Oh, vaya». Ella sintió un espasmo de culpa. Probablemente alguien se lo había contado todo a Bobby y él había ido en busca de Jamie. Se había encontrado con Ian en su lugar y le había echado en cara las acusaciones de Malva sobre Jamie. Si se lo hubiera dicho ella misma. ¿Qué pasó? Bueno, el maldito perro de Ian metió mano en el asunto para empezar, o mejor dicho, pata. Tu padre evitó por poco que le arrancara la garganta a Bobby, pero eso puso fin a la pelea. Entonces los separamos. Ian se soltó y se perdió en el bosque con el perro a su lado. Bobby, bueno, lo limpié un poco y luego le dije que podía pasar la noche en el catre de Jamie, declaró con tono de disculpa. Insistió en que no podía quedarse aquí. Miró a su alrededor, la cocina en penumbra. Ella ya había apagado el fuego y llevado a los niños a la cama. La sala estaba vacía, apenas iluminada por el débil resplandor del hogar. «Lo lamento. ¿Entonces dormirás aquí?» Ella negó enfáticamente con la cabeza. «No, quiero ir a casa». «Sí, de acuerdo. Ve tú entonces. Yo iré a buscar a Amy para que ponga una barra en la puerta». «No, está bien», se apresuró a añadir Brianna. «Iré a buscarla yo». Y antes de que él pudiera protestar, ella echó a andar por el pasillo y subió la escalera, con la casa vacía, extraña y muda abajo. Capítulo 82. No es el fin del mundo. Arrancando hierbajos se obtiene una buena cantidad de satisfacción. Por agotadora que pueda ser esa tarea, también va acompañada por una irrefutable sensación de triunfo cuando sientes que la tierra cede, entregando la tosuda raíz y ves al enemigo derrotado en tu mano. Había llovido y la tierra estaba blanda. Arranqué y rasgué con una concentración feroz dientes de león, epilobios, brotes de rododendro, poáceas, hierba de Santa María y malva trepadora. Hice una pausa, mirando un enorme cardo con los ojos entornados y lo arranqué del suelo con una cruel puñalada de mi cuchillo para deshiervar. Las parras que subían por la empalizada acababan de iniciar su florecimiento primaveral y unos brotes y hojuelas de un delicado color verde teñido de óxido caían en cascada de los fibrosos tallos. La sombra que proyectaban ofrecía refugio para unos inmensos brotes tupidos de esa maleza perniciosa que yo llamaba hierba diamantina, debido a las flores diminutas y blancas que parpadeaban como diamantes en el frondoso fondo verde. Probablemente se trataría de una especie de hinojo, pero no llegaba a formar ni un bulbo útil ni semillas comestibles. Bonita, pero inútil. Y por eso mismo la clase de planta que se extiende como un incendio sin control. Oí un pequeño susurro y una pelota de trapo vino a descansar contra mis pies.
De inmediato la siguió el rumor de un cuerpo mucho más grande y Rolo pasó por mi lado, cogiendo la pelota con desenvoltura y alejándose al trote. Alarmada levanté la vista y vi que avanzaba hacia Ian, que había entrado en el huerto sin hacer ruido alguno. Hizo un pequeño gesto de disculpa, pero yo me senté en cuclillas y le sonreí, haciendo un esfuerzo por apaciguar los crueles sentimientos que surgían de mi pecho. Evidentemente no tuve mucho éxito con mi empeño, puesto que lo vi fruncir un poco el entrecejo y vacilar, mirándome a la cara. ¿Querías algo, Ian?, pregunté con aspereza. Si ese sabueso tuyo vuelca una de mis colmenas, lo convertiré en alfombra. ¡Rolo! Ian chasqueó los dedos y el perro saltó con elegancia sobre las filas de panales y colmenas ubicadas en el otro extremo del huerto. Trotó hasta su amo y dejó caer la pelota a sus pies, y se quedó allí, jadeando. Ian recogió la pelota, se volvió, la lanzó a través de la verja abierta y Rolo la siguió como la cola de un cometa. «Quería preguntarte algo, tía», dijo, «aunque puede esperar». «No, está bien. Este es un momento tan bueno como cualquier otro». Poniéndome de pie con incomodidad, le señalé el banquito que Jamie me había fabricado en un rincón del huerto. «¿Y bien?», me instalé a su lado. Bueno», se miró las manos. «No te has vuelto a exponer a la sífilis, ¿verdad?», le pregunté con un nítido recuerdo de mi última entrevista con un joven en ese huerto. «Porque si es así, Ian, te juro que utilizaré la jeringa del doctor Fentiman contigo y no lo haré con delicadeza. Tú...» «No», se apresuró a responder. «No, desde luego que no, tía. Es sobre Malva Christie». Se puso algo tenso al decirlo, por si yo me lanzaba sobre el cuchillo de podar, pero me limité a respirar profundamente y a soltar el aire con mucha lentitud. «¿Qué pasa con ella?», dije con una voz deliberadamente firme. «Bueno, no es exactamente sobre ella, en realidad tiene que ver más con lo que ella dijo sobre el tío Jamie». Se detuvo tragando saliva y volví a respirar. Como yo misma estaba tan perturbada por la situación, no me había parado a pensar en el impacto que tendría sobre los demás. «Ian, no debes preocuparte». Puso una mano manchada de tierra y lodo sobre su brazo para consolarlo. «Las cosas seguirán su curso, de alguna manera. Siempre es así». Era cierto, lo hacían, y por lo general, con el mayor escándalo y catástrofe posible. «Sí, supongo», dijo Ian, aunque sin convicción alguna. «Es solo lo que dicen sobre el tío Jamie. Incluso sus propios hombres de Arthmuir. Esos tipos deberían ser más sensatos. Que él podría haber... Bueno, no pienso repetir nada de eso, tía, pero no puedo soportarlo». Su rostro largo y agradable estaba retorcido de infelicidad, y de pronto se me ocurrió que él podría tener sus propias dudas sobre aquel asunto. «Ian», dije con la mayor firmeza de la que fui capaz, «es imposible que el hijo de Malva sea de Jamie. Lo crees, ¿verdad?». Él asintió lentamente, pero evitando mirarme a los ojos. «Sí», dijo en voz baja, y luego tragó saliva. «Pero tía, podría ser mío». Una abeja había aterrizado en mi brazo. La contemplé, viendo las venas de sus alas traslúcidas, el polen amarillo que se había pegado a los minúsculos pelos de sus patas y abdomen, la suave pulsación de su cuerpo al respirar. «Oh, Ian», dije con una voz tan baja como la tuya, «Ian». Él estaba tenso como una marioneta, pero cuando hablé, parte de esa tensión salió del brazo que estaba bajo mi mano y vi que había cerrado los ojos. «Lo lamento, tía», susurró. Le palmeé el brazo sin decir nada. La abeja salió volando y deseé poder intercambiar mi sitio con ella. Sería tan maravilloso preocuparse únicamente de la actividad de recolectar sin pensar en otra cosa bajo el sol.
Otra abeja aterrizó en el cuello de la camisa de Ian y él la apartó con aire distraído. Bueno, dijo tomando un profundo aliento. ¿Qué debo hacer, tía? Sus ojos estaban oscuros de angustia y preocupación y algo muy parecido al miedo me pareció. Hacer, dije desconcertada. Jesús H. Roosevelt Cristo, Ian. No había sido mi intención hacerlo sonreír, y no sonrió, pero sí pareció relajarse ligeramente. Sí, la he liado, pero lo hecho está, tía. ¿Cómo puedo arreglarlo? Me froté la frente tratando de pensar. Rolo había traído la pelota, la dejó caer junto a sus pies y se recostó contra su pierna, jadeando. Malva, dije por fin, ¿ella te lo dijo? Antes, quiero decir. ¿Crees que la rechacé y que eso fue lo que le hizo acusar al tío Jamie? Me dirigió una mirada de recelo. Bueno, no te culparía si lo hicieras, tía, pero no. No me dijo ni una palabra sobre este asunto. Si lo hubiera hecho, me habría casado con ella de inmediato. Una vez superado el primer obstáculo de la confesión, ya le costaba menos hablar. ¿No se te ocurrió casarte con ella primero? Dije con un ligero tono de amargura. Bueno, no, dijo avergonzado. No era precisamente una cuestión de... Bueno, en realidad no pensé en nada, tía, estaba borracho. La primera vez en cualquier caso, añadió. La primera. ¿Cuántas? No me lo digas. No quiero conocer los detalles escabrosos. Lo hice callar con un gesto brusco de la mano. Se me acababa de ocurrir una idea. Bobby Higgins, ¿fue eso lo que...? Sí, fue por eso. Es decir, en realidad yo no quería casarme con ella. Al principio, pero de todas formas se lo habría pedido después de que nosotros... pero lo fui postergando y se pasó una mano por la cara. Bueno, yo no la quería como esposa, pero aún así no podía dejar de desearla. Y sé muy bien lo que parece, pero tengo que decir la verdad, tía, y eso es todo. Tomó una bocanada de aire y continuó. Yo la esperaba en el bosque, cuando ella iba a recortar hierbas. Ella no decía nada cuando me veía, solo sonreía y se levantaba un poco la falda. Luego giraba de repente y salía corriendo, y por Dios yo la seguía como un perro tras una hembra en celo. Pero un día llegué tarde y ella no estaba allí, donde solíamos encontrarnos, pero la oí riendo a lo lejos, y cuando me acerqué a ver, se retorció las manos con la fuerza suficiente como para dislocarse un dedo. Hizo una mueca y Rolo gimió suavemente. Digamos tan solo que el bebé podría ser de Bobby Higgins también, dijo mordiendo las palabras. De pronto me sentí agotada, como si incluso respirar fuera un esfuerzo excesivo. Me recosté contra la empalizada, sintiendo el crujido fresco de las hojas de parra contra la nuca, abanicando suavemente mis acaloradas mejillas. Ian se inclinó hacia adelante, con la cabeza entre las manos. ¿Qué he de hacer?, preguntó por fin. No me importaría decir que el bebé podría ser mío, pero ¿crees que eso serviría de algo? No, respondí con tono lóbrego. No, para nada. La opinión de la gente no cambiaría en lo más mínimo. Todos supondrían sencillamente que Ian mentía para salvar a su tío, incluso si se casara con la muchacha. Dijiste que no querías casarte con ella, incluso antes de que supieras lo de Bobby. ¿Por qué?, pregunté con curiosidad. No sé cómo explicarlo. Ella era bastante bonita, sí, y simpática también. Pero no lo sé, tía, es solo que siempre tuve la sensación, cuando yacía con ella, de que no me atrevía a quedarme dormido a su lado. Bueno, supongo que eso debe ser bastante desalentador. Pero él ya había dejado atrás ese asunto y estaba frunciendo el ceño. No había manera de saber cuál de dos hombres es el padre de una criatura, ¿verdad?, preguntó. Solo que, si es mío, lo quiero. Me casaría con ella por el niño, sin que importara nada más, si es mío. Bri me había contado su historia a grandes rasgos. Yo sabía lo de su esposa Mohawk, Emily, y la muerte de su hija, y sentí la pequeña presencia de mi propia primera hija, Faith, que había nacido muerta, pero que siempre estaba conmigo. Oh, Ian, dije en voz baja y le toqué el pelo.
Tal vez sí se podría saber, por el aspecto del bebé, pero no ahora mismo. Él asintió y suspiró. Y después de un momento dijo, si yo digo que es mío y me caso con ella, la gente seguiría hablando. Pero después de un tiempo, su voz fue apagándose. Era cierto, las habladurías finalmente también se apagarían. Pero quedarían algunos que pensarían que Jamie era el responsable, otros que llamarían a Malva puta, mentirosa o ambas cosas, lo que era cierto por otra parte. Pero no era nada bonito oír algo así respecto de la propia esposa. ¿Y cómo sería la vida de Ian, casado en esas circunstancias, con una mujer en quien no confiaba y que no le gustaba particularmente? Bueno, dije poniéndome de pie, no hagas nada drástico por ahora. Déjame hablar con Jamie. No te molesta que se lo diga, ¿verdad? Me gustaría que lo hicieras, tía. No creo que yo pudiera enfrentarme a él. Siguió sentado en el banco, con sus huesudos hombros encorvados. Rollo yacía a sus pies en el suelo y su gran cabeza de lobo descansaba sobre los mocasines de Ian. Conmovida, rodeé a Ian con los brazos y él apoyó su cabeza contra mí simplemente como un niño. No es el fin del mundo, dije. El sol rozaba el borde de la montaña y el cielo ardía de rojo y dorado con una luz que caía en deslumbrantes franjas a través de la empalizada. No, asintió, pero no había convicción alguna en su voz. Capítulo 83. Declaraciones. Charlotte, Condado de Mecklenburg, 20 de mayo de 1775. Lo único que Roger no había previsto sobre el desarrollo de la historia era la ingente cantidad de alcohol que se empleaba en ello. Pero debería haberlo hecho. Si algo le había enseñado su carrera académica era que casi todas las negociaciones que valían la pena se habían llevado a cabo en algún bar. Los bares, las tabernas y otros establecimientos de Charlotte en los que servían bebidas estaban siendo pingües negocios, bullendo con delegados, espectadores y adláteres. Los hombres de simpatías leales a la corona se reunían en el King's Arms, mientras que los que sostenían una posición rabiosamente opuesta frecuentaban el Blue Boar, con habituales oscilaciones entre los no alineados y los indecisos, que viraban hacia un lado y hacia el otro, recorriendo el Goose and Oyster, el bar de Thomas, el Groats, el Simons, el Buchanan, el Muller's y 2 o 3 lugares sin nombre que apenas llegaban al nivel de un bar ilegal. Jamie los visitó todos. Bebió en todos, compartiendo cervezas de varios tipos, blancas y negras, con y sin limonada, de caqui, y también ponche, refrescos, sidra, brandy, vino de ruibarbo, vino de mora, licor de cereza, sidra de peras y otras bebidas. No todas eran alcohólicas, pero sí la gran mayoría. Roger se limitó mayormente a la cerveza y se alegró de esa restricción cuando se topó con David Caldwell en la calle. «¡Señor Mackenzie!», le exclamó Caldwell con un gesto de bienvenida. «No pensaba encontrarlo aquí, pero qué bendición verlo». «Una verdadera bendición, en efecto», dijo Roger, estrechándole la mano al ministro con un fervor cordial. Caldwell los había casado a él y a Brianna, y unos meses antes lo había examinado en la Academia Presbiteriana respecto a su vocación. «¿Cómo está, señor Caldwell?» «Oh, yo muy bien, pero mi corazón sufre por el destino de mis pobres hermanos». Caldwell meneó la cabeza, abatido, señalando con un gesto un grupo de hombres apiñados en el bar de Simon. «¿Qué saldrá de todo esto, señor Mackenzie? ¿Qué saldrá de todo esto?» Durante un perturbador instante, Roger se sintió tentado a decirle exactamente qué saldría de todo aquello. Pero se limitó a indicarle con un gesto a Jamie, a quien un conocido había parado en la calle, que siguiera sin él, y se volvió a caminar un rato junto a Caldwell.
¿Ha venido a la conferencia, señor Caldwell?, preguntó. Así es, señor Mackenzie, así es. Tengo pocas esperanzas de que mis palabras tengan el más mínimo efecto, pero es mi deber decir lo que percibo y lo haré. Lo que David Caldwell percibía era un alarmante nivel de indolencia humana, a la que echaba la culpa de la situación actual, y estaba convencido de que la irreflexiva apatía y el estúpido interés en el bienestar personal que exhibían los colonos tentaba y provocaba el ejercicio de medidas tiránicas por parte de la corona y el parlamento. Sin duda es algo que hay que tener en cuenta, dijo Roger, consciente de que los apasionados gestos de Caldwell llamaban un poco la atención. ¿Qué hay que tener en cuenta?, clamó Caldwell. Sí, desde luego. De hecho, es lo único que hay que tener en cuenta. La ignorancia, la falta de atención a las obligaciones morales y el supremo interés por el camino fácil de los haraganes y los serviles se corresponden exactamente con los apetitos y el cinismo de los tiranos. Miró con furia a un hombre que se había apoyado contra la pared de una casa para tomar un breve respiro del calor de mediodía. El Espíritu de Dios debe redimir a los haraganes y llenar a los humanos de energía, afán y conciencia libertaria. Roger se preguntaba en realidad si acaso Caldwell consideraría que la guerra, que iba en aumento, era el resultado de la intervención divina, y llegó a la conclusión de que era muy probable. Caldwell era un pensador, pero también un acérrimo presbiteriano y por tanto creía en la predestinación. Los haraganes facilitan y alientan la opresión, explicó Caldwell con un gesto de desdén hacia una familia de ojalateros que disfrutaban de un almuerzo al aire libre en el patio de una casa. Su propia vergüenza, su falta de espíritu, su docilidad y su sumisión se convierten en cadenas de esclavitud que ellos mismos han forjado. «Oh sí», dijo Roger, y tosió. Caldwell era un lamoso predicador y bastante inclinado a mantenerse en forma. «¿Quiere tomar algo, señor Caldwell?». Hacía un día muy caluroso y el rostro más bien redondeado y angelical del sacerdote estaba cada vez más colorado. Entraron en el Bath Thomas, un sitio bastante respetable, y se sentaron con jarras de cerveza de la casa, puesto que Caldwell, como la mayoría, no consideraba que la cerveza fuera de ninguna manera una bebida como el ron y el whisky. Una vez a resguardo del sol y con un trago refrescante en la mano, tanto los comentarios como el semblante de David Caldwell se volvieron menos acalorados. «Agradezco a Dios la suerte de haberme encontrado con usted, señor Mackenzie», dijo. «Le mandé una carta, pero sin duda usted debió de marcharse de su casa antes de recibirla. Deseaba informarle de una muy buena noticia. Va a celebrarse un presbiterio». Roger sintió un repentino vuelco del corazón. «¿Cuándo y dónde?» «En Edenton, a principios del mes próximo. El reverendo doctor McCorkle viene de Filadelfia. Se quedará aquí un tiempo antes de continuar viaje. Se dirige a las Indias para apoyar los esfuerzos de la Iglesia en aquellos parajes. Yo, desde luego, estoy presumiendo que conozco su opinión. Le pido disculpas por ser tan directo, señor Mackenzie, pero ¿sigue deseando ordenarse?» «Con todo mi corazón». Caldwell lo miró con una expresión radiante. «Me alegra mucho oír eso, mi querido amigo, mucho». Luego se lanzó una detallada descripción del señor McCorkle, a quien había conocido en Escocia, y especulaciones respecto de la situación de la religión en la colonia. Habló con algo de respeto de los metodistas, pero consideraba que los baptistas de Nueva Luz estaban un poco descontrolados con las efusiones de su culto, aunque sin duda tenían buenas intenciones, y desde luego una fe sincera era un avance respecto a los no creyentes, más allá de la forma que adoptara. Pero cuando llegó el momento oportuno, volvió a mencionar las circunstancias actuales. «Ha venido usted con su suegro, ¿verdad?», preguntó. «Me pareció verlo en el camino». «En efecto, sí, lo ha visto usted», le aseguró Roger, rebuscando en su bolsillo una moneda. El bolsillo estaba lleno de crines de caballo enrolladas. Con su experiencia académica como guía, se había preparado para evitar el aburrimiento llevando consigo los materiales necesarios para fabricar un nuevo sedal de pesca. «Ah», dijo Caldwell, lo miró fijamente. «He oído comentarios últimamente. ¿Es cierto que se ha vuelto Whig?»
Mi suegro es un firme defensor de la libertad, dijo Roger con cautela y respiró profundamente. Como yo. No había tenido ocasión de decirlo en voz alta hasta ese momento, y le hizo sentir una especie de pequeña opresión justo debajo del esternón. Ajá, muy bien. Ya lo había oído, como le he dicho. Sin embargo, hay una buena cantidad de personas que dicen lo contrario, que es un Tory, un leal a la corona, como sus amigos, y que esta manifestación de apoyo al movimiento independentista no es más que una estratagema. Jamie Fraser es un hombre honrado, aseguró Roger, y honorable, añadió. Y hablando del rey de Roma, creo que debo ir a buscarlo. Caldwell miró a su alrededor. Había una atmósfera de intranquilidad en todas partes. Hombres que pedían la cuenta y pagaban. La reunión oficial de la convención daría comienzo a las 2 de la tarde en la granja de McIntyre. Pasaba del mediodía y los delegados, los oradores y los espectadores comenzarían a reunirse lentamente, preparándose para una tarde de conflictos y decisiones. Roger volvió a sentir la misma opresión. Sí, bien, salúdelo de mi parte, por favor, aunque tal vez yo mismo lo vea. Y que el Espíritu Santo penetre en la envoltura del hábito y el letargo y eleve las conciencias de los hombres que se reúnen hoy aquí. Amén, dijo Roger, sonriendo a pesar de las miradas de los hombres y no pocas mujeres que lo rodeaban. Encontró a Jamie en el Blue Boar, en una compañía de un número de hombres. Pero las conversaciones cerca de la puerta se interrumpieron cuando él se abrió paso por la sala. No a causa de su propia presencia, sino porque había algo más interesante cerca del centro. A saber, Jamie Fraser y Neil Forbes, ambos rojos de calor, pasión y unos cuantos litros de alcoholes diversos, cabeza contra cabeza sobre una mesa y siseando como serpientes en gaélico. Solo algunos de los espectadores hablaban gaélico y estaban traduciendo deprisa los puntos más destacados del diálogo para el resto de la multitud. El insulto en gaélico era un arte en el que su suegro sobresalía, aunque Roger se vio obligado a admitir que el abogado no le iba en saga. Las traducciones hechas por los espectadores no se acercaban al nivel del original. Sin embargo, todo el mundo estaba boquiabierto y soltaban ocasionales silbidos y gritos de admiración o risas cuando una de las frases era especialmente punzante. Roger no tenía ni idea de cómo se había iniciado el conflicto, pero por el momento el intercambio se centraba en la cobardía y la arrogancia. Los comentarios de Jamie apuntaban a que el hecho de que Forbes dirigiese el ataque contra Fogarty Sims era un intento mezquino y cobarde de aparecer como un gran hombre al precio de la vida de un hombre indefenso, mientras que el punto de vista de Forbes, que en ese momento pasó al inglés cuando se dio cuenta de que ellos dos se habían convertido en el centro de la atención de la sala, era que la presencia de Jamie en aquel lugar representaba una afrenta injustificable a aquellos que sostenían verdaderamente los ideales de libertad y justicia, puesto que todos los presentes sabían que era en realidad un hombre del rey, a pesar de que él, el engreído que se creía el dueño del mundo, pensaba que podía engañar a todos lo bastante como para traicionar todo el asunto. Pero sí, Fraser pensaba que Forbes era lo bastante estúpido como para ser embaucado por payasadas en la calle y por todas esas palabras sin sustancia. Fraser tendría que pensarlo mejor. Jamie golpeó la mesa con la mano abierta, haciéndola retumbar como un tambor y agitando las copas. Luego se levantó y miró a Forbes con furia. «¿Cuestiona usted mi honor, señor?», exclamó pasando también al inglés. «Porque si es así, mejor salgamos y resolvamos la cuestión ahora mismo». El sudor chorreaba por la cara amplia y enrojecida de Forbes y sus ojos brillaban de ira. Pero Roger vio cómo una tardía cautela lo hacía retroceder. No había presenciado la pelea en Cross Creek, pero Ian le había contado los detalles. Lo último que Neil Forbes querría era un duelo.
«Pero tiene usted honor de que cuestionar, señor», insistió Forbes, levantándose a su vez y preparándose como si fuera a dirigirse a un jurado. «Viene aquí, actuando como un gran hombre, pavoneándose y exhibiéndose como un marino que llega a la costa con dinero en el bolsillo. ¿Pero tenemos alguna evidencia de que sus palabras son algo más que bravuconadas? Bravuconadas, he dicho, señor». Jamie mantuvo su posición, con ambas manos sobre la mesa, examinando a Forbes con ojos entornados. Roger había visto una vez esa expresión dirigida a sí mismo. Había sido rápidamente seguida por la clase de jaleo acostumbrada en un pub de Glasgow un sábado por la noche, solo que un poco más intenso. Lo único que podía agradecerse era que evidentemente Forbes no se había enterado de la acusación de Malva, o ya habría sangre en el suelo. Jamie se enderezó lentamente y con su mano izquierda se acercó a su cintura. Se oyeron gritos sofocados y Forbes empalideció. Pero Jamie buscaba su faltriquera, no su daga, y metió la mano en el interior. «En cuanto a eso, señor», dijo con una voz que retumbó en toda la sala, «ya he sido claro. Estoy a favor de la libertad y con ese fin entrego mi nombre, mi fortuna». En ese momento sacó la mano de faltriquera y la golpeó sobre la mesa. Un pequeño monedero, 2 guineas de oro y una joya. «Y sagrado honor». La habitación quedó en silencio. Todos los ojos clavados en el diamante negro. Jamie hizo una pausa que duró 3 latidos. Luego tomó aire. «¿Hay algún hombre aquí que se atreva a desmentirme?», dijo. En apariencia sus palabras iban dirigidas a la habitación en general, pero sus ojos estaban fijos en Forbes. El semblante del abogado se había vuelto de un color rojo y gris moteado, como una ostra en mal estado, pero no dijo nada. Jamie hizo otra pausa y volvió a mirar en derredor. Luego cogió el monedero, el dinero y la joya y salió por la puerta. Fuera, el reloj de la ciudad dio a las 2, con 2 campanadas lentas y pesadas en el aire húmedo. L'Union Intelligencer. El 20º día de este mes se celebró un congreso en Charlotte, compuesto por delegados del condado de Mecklenburg, con el propósito de debatir la cuestión de las relaciones actuales con Gran Bretaña. Después de las debidas deliberaciones, se propuso y se aceptó una declaración cuyas cláusulas se consignan a continuación. 1. Que cualquier persona que directa o indirectamente secunde o que de cualquier forma apruebe la invasión ilegal y peligrosa de nuestros derechos como lo hace Gran Bretaña, es un enemigo de este condado, de América y de los derechos inherentes e inalienables del hombre. 2. Nosotros, los ciudadanos del condado de Mecklenburg, disolvemos en el presente acto los vínculos políticos que nos han unido con la madre patria. Renunciamos a toda lealtad a la corona británica y abjuramos de toda conexión política, contrato o asociación con aquella nación que ha pisoteado sin miramientos nuestros derechos y nuestras libertades, y que de una manera inhumana ha derramado sangre inocente de patriotas americanos en Lexington. 3. Por este acto nos declaramos un pueblo libre e independiente y sostenemos que es nuestro derecho ser una asociación soberana y autogobernada, bajo el control de ningún otro poder que el de nuestro Dios y el gobierno general del Congreso, y para el mantenimiento de esta independencia civil y religiosa. Comprometemos solemnemente nuestra cooperación mutua, nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro más sagrado honor. 4.
Como tampoco reconocemos la existencia y el control de ninguna ley o funcionarios legales, civiles o militares en este condado, por el presente acto decretamos y adoptamos como regla de vida todas y cada una de nuestras anteriores leyes, a pesar de lo cual jamás podrá considerarse que la corona británica posea algún derecho, privilegio, inmunidad o autoridad en el territorio. 5. También se decreta que debe devolverse a todos y cada uno de los oficiales militares de este condado su anterior rango y autoridad, siempre que se desempeñe conforme a estas regulaciones, y que cada miembro presente de esta delegación será de ahora en adelante un funcionario civil, bajo la forma de un juez de paz, en calidad de miembro de comité, a cargo de celebrar procedimientos y atender y decidir sobre todas las cuestiones de pleitos de acuerdo con las susodichas leyes adoptadas, con el objeto de preservar la paz, la unión y la armonía en el susodicho condado, y hacer todos los esfuerzos para difundir el amor por el país y el fuego de la libertad a lo largo y ancho de América, hasta que se establezca en esta provincia un gobierno más general y organizado. Una selección de los miembros presentes constituirá un comité de seguridad pública para el susodicho condado. 6. Que una copia de estas soluciones se transmita por correo expreso al presidente del Congreso Continental reunido en Filadelfia para ser sometida ante ese organismo. Y así termina este capítulo y termina la lectura de hoy. Chicas, nos estamos viendo mañana a las 7. Un beso y gracias por estar.